Este trabajo es presentado por Carlos Daniel Recendis, José Alberto López y Janet Arellano, integrantes del equipo número 12 de la materia Teoría General del Derecho 2, en el grupo HED 04. El tema es Derecho y Poder. Comenzaremos dando la introducción. Jering señala, el derecho sin fuerza es una palabra vacía. Una norma jurídica sin coacción es un fuego que no quema. Dentro de las normas jurídicas existen sanciones institucionalizadas y de tipo coactivo. El poder coactivo es uno de los medios para lograr los fines. En el justnaturalismo moderno se concibe lo que es el pacto social, donde aparecen autores como Hobbes, Rousseau y Locke, en el cual la idea general es que se pasa de un estado de naturaleza a un estado civil. Esto es, los derechos naturales, como la vida, la libertad, etc., no pueden poseerse de manera segura si no se instituye un poder político, es decir, un poder capaz de imponerse a los individuos. Aunque no todas las normas están respaldadas por una sanción, según Hart, existen normas secundarias que confieren poder y que la única consecuencia de no seguirlas es la nulidad. Definitivamente el derecho, que en la época moderna se ve desde el punto de vista de los individuos, es inseparable del Estado, ya que lo que legitima al Estado es la tutela de los derechos del. El concepto de poder. Max Weber escribió que el poder es un concepto amorfo, es decir, si se entiende por poder la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de la relación social, entonces existen innumerables formas de poder, fuerza física, conocimientos, riqueza, posición social, etc. Tenemos también que existe el poder sobre la naturaleza, esto es, el poder científico o técnico, explotar y utilizar recursos naturales. Sin embargo, nos interesa el poder social, es decir, el poder de unos hombres sobre otros, pero no puede desvincularse del todo el poder sobre la naturaleza. Elementos del poder. Los individuos o grupos en los que se establece la relación son los siguientes: el objeto, es decir, aquello sobre lo que se tiene el poder, el comportamiento o los intereses y los recursos utilizados para llegar a. El poder social se entiende como la capacidad que tiene un individuo o individuos de influir en el comportamiento. Por ejemplo, el poder que tiene un empresario de que el trabajador realice determinado comportamiento a cambio de dinero. Pero el poder no supone siempre una ventaja al que lo detenta, aunque es lo usual. Por ejemplo, el poder de los padres sobre los hijos, la patria potestad. Los padres deben de ver en beneficio de los hijos. Aunque podemos hablar también de un poder no solo de un hombre sobre otro, sino de un poder impersonal. Por ejemplo, un juez que dicta sentencia no es un poder que se ejerce de cualquier manera, sino que tiene que sentenciar de acuerdo a lo previsto en las normas. Aquí el poder que se ejerce sobre el acusado implica relaciones muy complejas. Tipos de poder. Poder económico, poder ideológico y poder político. El poder económico es la posesión de los recursos escasos. El ideológico, la posesión de conocimiento, ideas y doctrinas. El poder político es la posesión de instrumentos para ejercer la fuerza física. En nuestra sociedad, este último es ejercido legítimamente por el Estado, aunque también tiene un poder económico y un poder. Derecho y fuerza. La relación más obvia entre derecho y poder es la fuerza física. Esta relación puede ser externa e interna. La relación externa es donde el Estado respalda el derecho de manera coactiva, es decir, vendría la fuerza para la realización del derecho. La relación interna es donde el derecho regula el uso de la fuerza. Existen normas que regulan en qué casos las autoridades pueden usar. Esta doble conexión entre el derecho y la fuerza permite la existencia de un sistema jurídico. El Estado cumple la función de regular el ejercicio del poder, ya que si no existe esta regulación, puede llegar a carecerse incluso hasta de derechos. La idea del Estado de Derecho establece esencialmente que el uso de la fuerza pública no se puede ejercer de cualquier manera, sino de acuerdo con normas preestablecidas. El origen del Estado. Si el Estado implica que la existencia de un centro de autoridad que dispone de instrumentos coercitivos para hacer
cumplir las disposiciones de esa autoridad, entonces el Estado, como el derecho, no ha existido siempre ni existe hoy en todas las sociedades. El Estado surge de manera independiente en diversos lugares y momentos históricos. Por ejemplo, algunos estados en el norte de Europa, en el medievo, surgen para combatir las amenazas militares de otros estados, los imperios del Mediterráneo. Por lo tanto, el Estado surge como la necesidad del orden social, un control de la fuerza física. Además surge por diferentes razones, es decir, de acuerdo a lo que cada sociedad requiere y casi siempre surge de manera despótica. El Estado moderno. Hasta el momento hemos hablado de una noción general de Estado, ahora hablaremos de un Estado moderno. Ese Estado surge en el Renacimiento y viene a sustituir al Estado feudal. El Estado moderno se caracteriza por ser soberano, es decir, concentración y monopolización del poder político. La primera forma de Estado moderno es el absolutista, el cual se constituye de acuerdo con Bobbio por la concentración y la centralización del poder. Como concentración, entendemos que el soberano se atribuye la función de dictar leyes para los habitantes y el de usar la fuerza. Y como centralización entendemos que se eliminan los órdenes jurídicos inferiores. Otra característica del Estado moderno es su concepto individualista, es decir, los miembros del Estado son iguales jurídicamente. Naturalmente, el Estado ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Así se pasa de Estado absoluto a Estado representativo. Derecho y Estado son conceptos que están ligados. El derecho se considera como el conjunto de normas precedentes del Estado y el poder del Estado es legítimo porque es un poder sometido al derecho. Aunque el derecho no se concibe solo como un derecho estatal, según el pluralismo jurídico puede entenderse que la ley no es la única fuente del derecho, sino que también es fuente de derecho la costumbre, los principios y las relaciones entre particulares. Por otro lado, el pluralismo jurídico nos habla de la juridificación de la actividad estatal. En este sentido se entiende que este no es un acto concluido, ya que en ocasiones el mismo Estado vulnera las normas que él mismo ha establecido. Este es un problema denominado anomia, es decir, el incumplimiento de las normas. Derecho, consenso e ideología. Fuerza y consenso. El derecho no está ligado únicamente al poder físico, sino también al poder de las ideas, que no solo es fuerza, sino también consenso. Por lo tanto, no podemos ver al Estado únicamente como el poseedor del monopolio de la violencia, ya que la política no puede verse solamente como una actividad para conquistar el poder y mantenerse en él, sino como una actividad con el propósito de alcanzar ciertos fines, respetando los derechos de los individuos. Así pues, el orden de la conducta que supone el derecho no se logrará solo con la coacción, sino que necesita también una conciencia más o menos generalizada de que el poder que se ejerce es un poder legítimo. Formas de legitimación del poder. Según Max Weber, la legitimidad del poder se puede asumir en tres formas. La primera, autoridad carismática, que son las cualidades excepcionales que se le atribuyen a una persona. La segunda, autoridad tradicional, que es la creencia en la validez de lo que siempre existió. Y la tercera, autoridad legal, creencia en la legalidad. Esta última, la legitimidad legal, es la que caracteriza al derecho y al Estado moderno. Lo que se quiere decir es que aquí el poder de mandar y de ser obedecido se ejerce de manera abstracta e impersonal. El derecho moderno es un derecho estatuido por convenciones humanas y no se basa en la tradición. Es decir, no se transmite hereditariamente, ni tampoco se basa en el prestigio personal, sino que se confiere de acuerdo con ciertas reglas y procedimientos. Del derecho se deriva un carácter de racionalidad, que en el caso del derecho y del Estado moderno es una racionalidad formal. Esto es, que se lleva un procedimiento en cuanto a decisiones jurídicas y estos procedimientos derivan del mismo sistema jurídico y no de justicia o injusticia. Entonces, para que sea una racionalidad formal, no debe contener decisiones justas o injustas, como en la época premoderna,
sino procedimientos meramente derivados de. Sobre la noción de la ideología. El concepto de ideología permite entender mejor la relación entre derecho y consenso. Por un lado, el derecho no necesita imponerse siempre por la fuerza, en la medida que sus normas reflejan ideologías socialmente vigentes. Por otro lado, el derecho es también una instancia segregadora de ideología y de consenso. Lo jurídico aparece como algo que asegura el orden, la paz, algo que debe de ser obedecido por el simple hecho de existir. En ocasiones la ideología sirve para ocultar la realidad, pero algunas otras veces alude a la realidad. Un ejemplo de ello es la relación entre empresarios y trabajadores. Aparentemente son iguales, pero en la realidad los empresarios imponen sus condiciones a los trabajadores. Relaciones entre el derecho